Invitamos a continuación al doctor José Miguel Guerra, que nos va a hablar un tema que nos toca absolutamente todos, que Julián tiene mucha experiencia en esto y que muchos tenemos que manejar bastante bien, y es el tema de la anticoagulación en el paciente con fibrilación auricular. Doctor, bienvenido. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es la anticoagulación en fibrilación auricular. Es un tema bastante relevante y de actualidad clínica, la cual todos debemos manejar en el ámbito clínico. Esta charla, su estructura va a estar configurada por una introducción, unas definiciones o novedades con respecto a la fibrilación auricular. Y vamos a manejar, lógico, la anticoagulación como estrategia preventiva y manejar algunas controversias que son de bastante interés clínico. ¿Qué dato epidemiológico es importante y tenemos que tener en cuenta? Que cuando un paciente tiene fibrilación auricular, tiene 5 veces el riesgo más de desarrollar enfermedad cerebrovascular. Esta es la problemática de la fibrilación auricular justamente y por ende la importancia de la anticoagulación en fibrilación auricular. Como tal, no debe ser entendida como una arritmia aislada, sino como una enfermedad. La gran relevancia clínica de anticoagular a los pacientes con fibrilación auricular radica en que los pacientes con fibrilación auricular que desarrollan enfermedad cerebrovascular son más discapacitantes los síntomas. Estos pacientes tienen mayor severidad de compromiso neurológico, tienen mayor estancia hospitalaria y por ende la importancia de esta estrategia de anticoagulación en fibrilación auricular. Prevenir es ganar. Siempre la importancia de la anticoagulación en la fibrilación auricular. Aspectos en la introducción, es una enfermedad netamente que tiene una problemática de salud pública bastante relevante. Si ustedes ven desde el punto de vista epidemiológico, vemos que afecta a más de 40 millones de personas en el mundo. O sea, estamos hablando de quizás una epidemia, una pandemia oculta, no sabemos, probablemente sí. Es una enfermedad que está ligada netamente a la edad. A mayor edad, mayor fibrilación auricular. Y por ende está ligada al boom de la obesidad como factor principal en los pacientes tanto de riesgo trombótico como de desarrollar fibrilación auricular. Tenemos que tener en cuenta que si tenemos fibrilación auricular, vamos a tener más cardiopatía, taquicardiopatía, y podemos tener falla cardíaca. Y la falla cardíaca bidireccionalmente me puede ocasionar, en este caso, fibrilación auricular. Es la arritmia más frecuente, tiene una característica típica que no la tiene otra arritmia. En el electro es totalmente reconocible, totalmente fácil reconocerla. Y mensaje clave, no es una taquicardia aislada, no es una arritmia aislada. Tenemos que entenderla como una enfermedad global que tiene una génesis, que tiene una fisiopatología, que tiene un tratamiento y que tiene estrategias de prevención, que en este caso es la anticoagulación. Definiciones, ya hemos tocado en charlas previas las definiciones, sin embargo, cabe resaltar aquí la FA subclínica. Es interesante que ustedes se lleven este concepto. La FA subclínica es aquella FA en la cual el paciente no nos manifiesta síntomas y se detecta la fibrilación auricular por medio de algún dispositivo, ya que están de moda los relojes inteligentes y algunos teléfonos que tienen capacidad de detectar la arritmia. Entonces, esa es la FA subclínica. Le llega muchas veces a la consulta usted, doctor, mi paciente, doctor, a mí en mi reloj me dice que tengo una fibrilación auricular, ¿qué hago? ¿Se anticoagula? ¿No se anticoagula? Esta es una gran controversia actual. Sin embargo, quien determina o no si se anticoagula, lógico, hay unas escalas de riesgo, del cual vamos a hablar más adelante, y lo va a definir el tiempo, la duración de la FA subclínica. Este tema ya lo trataron en charlas anteriores. Con respecto a terminología, es resaltante aclarar que debemos evitar el término fibrilación valvular.
Esto no lo recomienda la guía porque trae confusiones. Es decir, si usted tiene un paciente que tiene fibrilación auricular y por X o Y motivo tiene una valvulopatía diferente a la válvula mitral, usted la deja de llamar FA valvular. Entonces eso trae confusiones y la guía dice, evite utilizar el término fibrilación auricular valvular. No se debe usar. Tampoco se debe usar el término FA crónica, ni tampoco FA aislada. No se debe usar y muchas veces lo vemos en historias clínicas y no se debe usar. Lo recomienda la guía. Esto es novedoso y atractivo desde el punto de vista clínico, donde ya consideramos a la fibrilación auricular como una enfermedad. Y como tal tiene unos estadios, así como la falla cardíaca tiene unos estadios, la fibrilación auricular también tiene unos estadios clínicos, que son bastante interesantes y son denominados en la guía como nueva clasificación de la fibrilación auricular. Entonces, esta nueva clasificación, ¿en qué consiste? En que tiene 4 estadios. Estos 4 estadios, si vemos esta gráfica, que es una de las gráficas más importantes de la charla, esta nueva clasificación nos habla de estadio 1, que es aquel paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar fibrilación auricular. Simplemente es ese paciente que tenemos obeso, que es diabético, hipertenso mal controlado o que tiene disfunción renal. Básicamente, ese paciente lo vamos a catalogar como estadio 1 de la fibrilación auricular, es decir, ese paciente que tiene factores de riesgo. Muchos de los que estamos aquí sentados, algunos tendremos ciertos factores de riesgo y estaremos en el estadio 1. Tenemos el estadio 2 que se denomina prefibrilación auricular. En este ítem de la fibrilación auricular, no solamente tenemos los factores de riesgo, sino además que se suman alteraciones estructurales o factores de riesgo eléctricos, ya sea que detectamos en un electro que el paciente tiene muchos complejos supraventriculares o es un paciente que tiene en un ecocardiograma cambio como dilatación de cavidades, sobre todo de la aurícula izquierda, que se relaciona con fibrilación auricular de manera relevante e importante. Tener en cuenta que en el estadio 3 hablamos propiamente ya de la fibrilación auricular como entidad clínica, que nosotros sabemos que tiene una serie de clasificaciones de acuerdo a la temporalidad de la misma. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que ya en el estadio 3 tenemos la FA paroxística, que es la denominada estadio 3A, que es aquella que dura menos de 7 días. Tenemos la fibrilación auricular persistente, que es aquella que dura más de 7 días y hasta 12 meses. Y la fibrilación auricular persistente de larga duración es aquella que pasa más del año. Y la denominamos 3C. Y la 3D es aquella que es susceptible a ablación. ¿Cuál es aquella que es susceptible a ablación? La denominamos como 3D y es ese paciente que tiene falla cardíaca con una FEBI reducida y que nos debuta con fibrilación auricular. Ese paciente es susceptible a ablación según el estudio Castor, que ya lo habíamos visto anteriormente en una charla. Como pilar fundamental antes de entrar al tratamiento, esta gráfica también es bastante importante. ¿Cómo diagnosticamos la fibrilación auricular? ¿Cómo la diagnosticamos? Hombre, simplemente con un electro de 12 derivaciones y tiene que tener criterio de una durabilidad por lo menos de 10 segundos en el electro. Eso es importante. Y en cualquier dispositivo electrónico, llámese marcapaso, CDI, monitor de eventos, debe durar por lo menos mínimo 30 segundos para establecer el diagnóstico de fibrilación auricular. ¿Qué exámenes le mandamos a la fibrilación auricular? Le mandamos los exámenes básicos como son hemograma, ionograma, incluso la TSH, glicemia, porque estos pacientes rara vez vienen solamente con fibrilación auricular. La mayoría son diabéticos, hipertensos, la mayoría tienen problemas estructurales, tienen falla cardíaca, en fin. Importante, todo paciente con fibrilación auricular debemos mandarle el ecocardiograma. Es una condición sine qua non. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque es quien nos va a determinar la conducta terapéutica. Es decir, si usted en un ecocardiograma encuentra dilatación de la aurícula izquierda de manera importante, en un volumen mayor a 72 o un diámetro anteroposterior mayor a 47, eso es un dato ominoso que le dice a usted que el paciente se debe probablemente anticoagular y de acuerdo a la escala utilizada usted decide si lo anticoagula o no.
Pilar fundamental para el tratamiento de la fibrilación auricular. Se divide en tres pilares fundamentales el tratamiento de la fibrilación auricular. Uno, estrategias con base a la prevención de eventos cerebrovasculares, que aquí lo vemos claramente, es un pilar fundamental. Y en este caso vamos a usar escalas de riesgo, en este caso la escala CHAS-VAS-2, que es la escala que está avalada actualmente y la que tiene mayor evidencia en los estudios pivotales. Y lo otro en el pilar es optimizar los factores de riesgo. Esto es importante. Si tratamos la FA aisladamente, no vamos a controlar la FA de manera adecuada, aunque lo anticoagulemos bien, aunque manejemos frecuencia, pero si el paciente está descompensado de otras comorbilidades, el paciente no va a mejorar. Y una de las estrategias es mejorar síntomas. Entonces, dentro de estos factores de riesgo modificables, hay un acrónimo que se denomina GEA-TOX. Este acrónimo incluye, esta H se refiere a falla cardíaca, en fin, A de hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, obesidad. Debemos impactar en todos estos eslabones para control de la fibrilación auricular. Entonces, importante resaltar la obesidad como pandemia está causando cada día más fibrilación auricular, es un factor de riesgo. Otro, la apnea obstructiva del sueño está relacionada bastante, y lo mencionan las guías, con fibrilación auricular. Todo paciente, además de los exámenes de laboratorio, debiéramos mandar una polisomnografía para descartar apnea del sueño y evitar que estos pacientes tengan fibrilación auricular. Está totalmente descrito. Vamos al asunto más relevante de la charla. ¿Cuándo anticoagulo a mi paciente con fibrilación auricular? Esa es una pregunta que queda en el tandem y muchas veces le tenemos miedo al sangrado, pero no le tenemos miedo a la parte trombótica, que también nos causa de manera importante y relevante consecuencias clínicas devastadoras en nuestro paciente. Entonces, nosotros caminamos sobre una línea delgada, que parece que fuera delgada, y hay que tener un equilibrio entre si anticoagulamos de acuerdo a riesgo trombótico o a riesgo de sangrado. Es importante tener en cuenta estas dos eslabones clínicos para determinar si anticoagulo o no a mi paciente. Entonces, ¿cuándo yo inicio a anticoagular a mi paciente? Fácil. Todo paciente con fibrilación auricular le tiene que hacer esta escala. CHAS-VAS-2. Es la única que está avalada, además de otras, existen otras, pero esta tiene mayor poder discriminatorio con respecto a evaluar pacientes que tienen riesgo bajo trombótico, que tienen muy alto riesgo. Entonces, la escala CHAS-VAS-2 es la escala que está recomendada y avalada según los estudios pivotales. Es la que tiene mayor relevancia clínica, y esta escala, si nosotros observamos, no la voy a detallar cada ítem porque debemos conocerla, consta de 9 puntos, pero tenemos que tener en cuenta que los pacientes diabéticos son considerados en la escala como alto riesgo trombótico, por eso incluyen en la escala. Y miren la edad. Muchas veces le tenemos miedo a anticoagular a los viejitos, los pacientes mayores de 75 años, pacientes de 80 años, le tenemos miedo al sangrado por la fragilidad, a las caídas, en fin. Pero no, señores, es un error porque justamente los pacientes mayores de 75 años son los que tienen mayor riesgo trombótico. Por eso miren que en la escala incluso toma mayor puntuación, que es de 2 en la escala de CHAS-VAS-2. Mire la relevancia clínica de lo mismo. Entonces, siendo esta escala importante, nosotros nos llega el paciente con fibrilación auricular, inmediatamente aplicamos la escala. ¿En qué casos yo no utilizo la escala de CHAS-VAS-2? Existen varios escenarios y aquí les voy a resaltar uno de los más importantes. Es el paciente que me llega con ya diagnóstico, si se diagnostica una miocardiopatía hipertrófica de origen genético, no la hipertensiva, sino la de origen genético. Este paciente no necesita escala para anticoagular. Inmediatamente una FA en una miocardiopatía hipertrófica de origen genético se debe anticoagular independientemente del resultado de la escala. La escala aquí no se utiliza. Lo mismo que si mi paciente tiene una prótesis mecánica o tiene una estenosis mitral moderada o severa, este paciente yo no necesito tampoco aplicar la escala CHAS-VAS-2, paciente indicatorio en contexto de fibrilación auricular, anticoagularlo. Aquí tenemos otra escala. Todo en medicina no es tan bello,
pero sí tenemos herramientas que nos pueden ayudar. En este caso tenemos la escala Hasbled, que es una escala que se evaluó para evaluar el sangrado o evaluar el riesgo de sangrado en mi paciente al que yo voy a anticoagular. Pero aquí el mensaje clave es que la escala Hasbled, si bien es una escala que se utiliza para evaluar el riesgo de sangrado, no me determina a mí si voy a anticoagular o no. Me puede dar la escala de Hasbled 10 y no es contraindicación de anticoagulación. Simplemente esta escala, cuando me sale mayor o igual a 3, me indica que yo debo ser más acucioso con los factores de riesgo cardiovascular y llevar a mi paciente a estar a estado óptimo, es decir, optimizar la presión arterial, si es diabético, llevarlo a metas de hemoglobina glicosilada, pero no me contraindica la anticoagulación. ¿Cuándo inicio la anticoagulación? Hombre, evaluamos una vez el riesgo trombótico de mi paciente. Debemos tener en cuenta que los pacientes, si bien las guías nos recomiendan, de acuerdo al puntaje de la escala CHA2-2, decidir iniciar o no anticoagulación, debemos tener en cuenta ciertas variables. Una de las variables indispensables para tener en cuenta al accionar la anticoagulación es las comorbilidades de mi paciente. ¿Qué factores de riesgo tienen más peso para decidir anticoagular, sobre todo en pacientes que tienen un riesgo, en este caso, de 1 a 2%? Variables como el peso, es decir, pacientes con una obesidad, con un índice de masa corporal mayor a 30, tienen mayor peso para iniciar la anticoagulación en pacientes que tienen riesgo bajo. Y con respecto a la escala CHA2-2, tenemos que tener en cuenta que los pacientes con una escala CHA2-2 de 0 en hombres y 1 en mujeres no se requiere anticoagulación. Usted hizo su escala y le dio en hombre 0 y en mujer 1, ahí no se indica la anticoagulación porque su escala CHA2-2 le dice que el riesgo es muy bajo para desarrollar enfermedad tromboembólica. En este caso, ni si el paciente es obeso, ni si es diabético, si le da 0, aunque es muy raro que un paciente nos llegue con una escala de CHA2 de 1 mujer y raro con un hombre 0. Es muy difícil en la práctica clínica. En la escala de CHA2, cuando anticoagulamos nivel de evidencia 1A, cuando tenemos, la escala nos da 2 puntos en hombres y nos da 3 puntos en mujeres. Ahí anticoagulamos indiscutiblemente. Hay una zona gris, ¿cuándo se nos convierte la zona gris? Cuando tenemos el paciente que nos da 12 mujeres, la escala de CHA2 y nos da 1. ¿Qué dice la guía? Considere anticoagular. ¿Qué se refiere a esto? Que aquí justamente la decisión de anticoagular depende de las variables que ya les comenté. Peso, si tiene disfunción renal, si tiene usted anticoagula. O sea que no es descabellado que si tiene un hombre 2, una mujer, perdón, 1, un punto y aparece anticoagulación, no está indicado porque el riesgo no. Si es intermedio, pero el paciente es obeso, tiene disfunción renal, este paciente podría fácilmente anticoagularse. ¿Qué anticoagulante elegir? Cuando nosotros vamos a anticoagular, tenemos dos grandes grupos de anticoagulantes. Tenemos los antagonistas de la vitamina K, en este caso el representante es la warfarina, que ya está en desuso cada día, sin embargo tiene unos escenarios donde ella es la reina. Y los DOACs o anticoagulantes orales directos son los escenarios, en este caso farmacológicos, que tenemos a la hora de implementar la terapia anticoagulante. ¿Qué se sabe desde el punto de vista de la evidencia con respecto a los anticoagulantes orales directos, compararlos con la warfarina? Que los anticoagulantes orales directos tienen mayor peso desde el punto de vista estadístico con respecto a que disminuyen, no son inferiores a la warfarina y son más seguros con respecto al sangrado, que es lo que le tenemos miedo, sobre todo al sangrado mayor intracraneal o gastrointestinal. Son más seguros. ¿Qué nos dice este metaanálisis que los mete todos los DOAs dentro de un solo grupo? Nos dice que se deben preferir sobre la warfarina. La warfarina es reina en dos escenarios que ya lo vamos a ver. Aquí miramos este metaanálisis y les quiero dar a conocer por lo menos la eficacia de los estudios pivotales, en este caso representados para la Pisavan, el Aristóteles, el Relay para Dabigatran, y vemos cómo comparado con el riesgo de tromboembolismo, vemos comparado con la warfarina que no son inferiores los DOAs. Incluso el Dabigatran le gana a la warfarina para prevención de riesgo tromboembólico en un 34% en los estudios. Y es el DOAC, en este caso, que previene más enfermedad cerebrovascular.
Con respecto al sangrado, aquí vemos que aquí ganan sobrado los DOACs y por eso se prefieren en comparación a la warfarina. Con respecto al sangrado intracraneal, miren este sangrado intracraneal que es bastante, es el que más le tememos. Comparado con las DOAs, a favor de los DOAs, tienen menos riesgo de sangrado comparado con la warfarina. Y así sucesivamente con otros sangrados. Donde se iguala el sangrado, donde el riesgo es muy similar, es en el sangrado gastrointestinal, que ahí la warfarina con respecto a los DOAs se equipararon. Aquí cabe resaltar con respecto a la mortalidad, si vemos en la línea, en este caso color azulito, por decirlo así, vemos la warfarina y vemos en la línea roja los DOAs. Si hiciéramos en esta curva de Kaplan-Meier, vemos que con respecto a la mortalidad por todas las causas, los pacientes tuvieron alto porcentaje, los que presentaron, en este caso los pacientes con warfarina, presentaron mayor tasa de eventos comparado con los DOAs. Con respecto al sangrado intracraneal, la warfarina presentó mayores eventos de sangrado y con respecto al sangrado mayor, la warfarina causó más sangrado. Por eso se prefieren los DOAs sobre la warfarina con respecto a la anticoagulación en pacientes que no tienen estenosis mitral moderada o severa o que no tienen prótesis mecánica. Aquí vemos el escenario de la warfarina, en las cuales nosotros son los únicos escenarios clínicos cardiovasculares en los cuales lo vamos a usar, es en el paciente que tiene estenosis mitral moderada o severa. Por eso la importancia de que todo paciente con FA le debemos hacer un ecocardiograma, porque fíjense en cómo nos cambia la conducta. No vamos a usar DOA, sino en este caso vamos a usar warfarina. Otro escenario clínico es la presencia de prótesis mecánicas. Las prótesis mecánicas tienen la particularidad de que tienen mucho riesgo de fenómenos tromboembólicos. En este caso, lastimosamente, hicieron estudios pivotales con los DOACs, en este caso con Rivaroxaban, y les fue muy mal en los pacientes que tenían prótesis mecánicas. De pronto, por perfiles epidemiológicos el estudio, y es controversial, pero hasta el momento la warfarina es la reina en prótesis mecánica y en estenosis mitral moderada o severa. Este fue el estudio que comparó el Rivaroxaban con respecto a la warfarina en contexto de prótesis mecánicas y le fue mal a la Rivaroxaban. Por eso persiste la indicación de warfarina en contexto de... Y también hicieron estudios con el dabigatran y también le fue mal con respecto a las prótesis mecánicas. Entonces, pues, no se debe usar hasta el momento en base a la evidencia. Este es el estudio River, que este es un estudio que se comparó, en este caso, pacientes con fibrilación auricular, evaluar la seguridad en pacientes que tenían prótesis biológica. Ustedes dirán, ¿y qué pasa con las prótesis biológicas? Las prótesis biológicas no se anticoagulan, pero si el paciente tiene fibrilación auricular y le colocan una prótesis biológica, usted puede usar los DOAs que demostraron seguridad y es el estudio River que avala, en este caso, la utilidad de la anticoagulación en pacientes con prótesis biológicas, pero que tengan FA. En este caso no se anticoagulan por la prótesis biológica porque no se anticoagulan, pero sí por la FA. Y se pueden utilizar los DOACs. Esto ya lo debatimos, vamos a pasarlo. Esta diapositiva es bastante relevante porque vemos cómo la edad influye en la fibrilación auricular. No es lo mismo tener un paciente hipertenso, menos de 40 años, que un paciente diabético B50 en adelante. Vemos en esta línea recta de la flecha, vemos que los pacientes que tienen diabetes a partir de los 50 años de edad ya se considera un factor de riesgo trombótico. Y en los pacientes que tienen este riesgo intermedio, que es la zona gris de la anticoagulación, usted pudiera decidir anticoagular si tiene estos factores. Usted inmediatamente, si su escala Chapman-2 le da 2 en mujeres y le da, perdón, 1 en hombres y 2 en mujeres, usted tiene que evaluar estos factores de riesgo. Es decir, si su paciente tiene en el eco una dilatación de la aurícula izquierda, si tiene proteinuria y si tiene tasa de filtración glomerular menor a 45, aunque tenga este riesgo intermedio, usted debe anticoagular. Si no tiene estos factores de riesgo, bueno, usted puede decidir considerar no anticoagulación y esto es evidencia 2A. Aquí les traigo un casito clínico bastante interesante. Esta es una controversia bastante relevante con respecto a la anticoagulación en contexto de ISUS. ISUS, para los que no están en contexto, es el denominado anteriormente SB criptogénico, es aquel que no tiene causa identificada. Es ese paciente, en este caso les traigo un caso que es un paciente de 70 años con una escala de NIT de 9, que está en ritmo sinusal durante todo el tiempo,
No hay documentación de ninguna arritmia por ningún método. Se le hizo a este paciente monitoreo de todo tipo, incluso monitoreo de eventos. Se le hizo doble carotidio, se descartó todo tipo de fenómeno tromboembólico en este paciente y que se considera un ISUS. ¿Qué hacemos en el ISUS? Se anticoagula. Es un paciente que desarrolló una enfermedad cerebrovascular, pero en lo que no evidenciamos ningún tipo de arritmia de fibrilación auricular. Entonces, en este contexto, señores, la controversia es a favor de que no se anticoagule. El ISO, mientras nosotros no tenemos documentado FA, en contexto de enfermedad cerebrovascular, no anticoagula a su paciente. En este caso, ¿qué hacemos? Le damos estatinas y aspirina. Estos son los estudios que avalan esto que les acabo de decir. Tenemos el Navigate ISUS, que fue el estudio que comparó Rivaroxaban en pacientes que tenían ISUS, y vemos que con respecto a la aspirina, a estos pacientes con Rivaroxaban no les fue muy bien. En cambio, con aspirina, pues, le fue bastante bien y no hubo ningún riesgo. Los pacientes con Rivaroxaban sangraron demasiado comparado con la aspirina, y en pacientes con ISUS no debemos dar anticoagulación, sino antiagregación. ¿Qué pasa con la antiagregación? Antes se veía mucho que los pacientes con fibrilación auricular lo antiagregábamos. Está totalmente proscrito. Los pacientes que tengan criterio de anticoagulación se deben anticoagular, ninguno se debe antiagregar. El motivo es que los pacientes, por ejemplo, con aspirina, comparado con los anticoagulantes, tienen el mismo riesgo de sangrado, pero no son más efectivos con respecto a la prevención de eventos tromboembólicos. Este es un escenario bastante complejo, que es cómo anticoagulamos en un paciente en contexto de fibrilación auricular y enfermedad renal crónica. Bueno, aquí vamos a mirar en detalle qué es lo que pasa en la enfermedad renal crónica. Aquí el número mágico que tenemos que tener en cuenta es 60 de tasa de filtración glomerular. A medida que la tasa de filtración glomerular disminuye, usted va a tener más riesgo de eventos, en este caso tromboembólicos. Mire que aumenta el 2.2%, y el riesgo de hemorragia también aumenta más del 50%. Entonces se nos pone la cosa difícil. Son pacientes renales, son pacientes que tienen alto riesgo trombótico, pero también alto riesgo de sangrado. Y aquí es donde es interesante el arte de la medicina. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, tenemos los diferentes estudios pivotales que avalan la anticoagulación con los diferentes DOAs. Aquí tenemos estudios representativos, en este caso de Apixaban con el estudio Aristóteles, Roque con el estudio, en este caso con el Rivaroxaban, y el Relay con el Dabigatran. Si nosotros observamos estos cuadritos de acá abajo, observamos que todos los estudios pivotales, en este caso, sacaron a los pacientes que tenían tasa de filtración glomerular menor a 30. Es decir, que en menor a 30 hay un gran vacío en la evidencia, porque los estudios pivotales exactamente tuvieron como criterio de exclusión aquellos que tuvieran tasa de filtración menor a 30. Aquí un poquito de Rivaroxaban hasta 25. Se hizo el estudio Aristóteles, por eso el Apixaban en contexto de enfermedad renal. No podemos decir que la Apixaban es mejor que Rivaroxaban o viceversa, alguno de estos. No hay estudios cabeza a cabeza que los compare, que cuál es mejor que uno sobre otro, pero sí podemos decir que hay ciertos escenarios clínicos en base a los estudios pivotales en los cuales uno prefiere uno sobre el otro. Entonces, ¿qué pasa? En los estadios 1, 2 y 3 ganan los DOACs, indiscutiblemente. Aquí, hasta el estadio 3, nosotros de la enfermedad renal crónica podemos utilizar los DOACs sin ningún problema. El problema es en los estadios 4 y 5. Justamente con tasas de filtración glomerular entre 15 y 30, aquellos menores a 15 o que están en diálisis. ¿Qué pasa? Aquí vamos a ver. Aquí observamos algunas características farmacológicas de estos medicamentos, y observamos aquí para resaltar que en este caso debemos de tener en cuenta como signo vital para nosotros tomarla en los pacientes que vamos a iniciar anticoagulación. Debemos tener una tasa de filtración glomerular de nuestros pacientes para evaluar, en este caso, si reducimos la dosis de un anticoagulante o no. En este caso, la Apixaban no necesitamos la tasa de filtración glomerular, pero hay que tener en cuenta que tiene que cumplir por lo menos 2 de 3 criterios fundamentales para decidir si damos dosis reducida de Apixaban o no. ¿Cuáles son esos criterios fundamentales? Si su paciente es mayor de 80 años, tiene una creatinina mayor 1.5 y el peso es menor de 60, tenemos 3 criterios. Si cumple 2 de esos 3 criterios, nosotros damos dosis reducida de Apixaban. ¿Y cuál es la dosis reducida? 2.5. ¿Cuál es la dosis plena? 5 miligramos, pero tienen que cumplir 2. A veces en el escenario clínico observamos, porque son añosos, pacientes con 80 años, pero tiene buena creatinina
y no pesa menos de 60 y los privamos de, en este caso de la Apixaban, de dosis de 5 miligramos. Y debemos recordar que si nosotros no damos la dosis adecuada, el paciente nos va a desarrollar SB aunque lo tengamos anticoagulado. Por eso la importancia y la adherencia del tratamiento de los anticoagulantes en fibrilación auricular. Esta es una gráfica que nos resume en sí y que debemos tener en mente a la hora de anticoagular un paciente en contexto de enfermedad renal de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Aquí podemos mirar que Rivaroxaban se ajusta a partir de 50 ml minuto hacia abajo, hasta 30. Y vemos aquí en esta zona amarillita una pequeña zona gris que es donde los estudios pivotales pues no nos dan el aval, pero sin embargo se podría utilizar, ya hay muchos estudios, incluso en diálisis como el AXIA, en fin, donde podríamos utilizar en caso de tasas de filtración entre 30 y 15, el Rivaroxaban, el Endosaban no lo tenemos acá en Colombia, el Apixaban podrían ser los dos que podríamos utilizar hasta 15. Y esta gráfica es bastante interesante. Resaltar que el Dabigatran por debajo de 30 ml minutos está proscrito, no se debe utilizar. Y ajustamos el Dabigatran en pacientes mayores de 75 años a dosis de 110 miligramos cada 12 horas y los pacientes que están en esta zona gris de 50 hasta 30 podemos dar dosis de 110 miligramos 2 veces al día. Algunas guías recomiendan 75 miligramos, pero esa presentación no la tenemos acá en Colombia. Con respecto a la diálisis, pacientes que estén dializándose, ¿qué dice la evidencia? Los estudios pivotales, vuelvo y les repito, los sacan de contexto. Hay estudios pequeños donde ya se utiliza el Apixaban, pero la evidencia no es bastante fuerte. Entonces, pudiéramos tener otras estrategias de manejo en estos pacientes en contexto de diálisis. ¿Qué pasa con la warfarina? Aquí les traigo un gráfico bastante importante, donde vemos que la warfarina se pensaba que era el contexto ideal en pacientes que tenían diálisis y fibrilación auricular, que estaban en contexto de hemodiálisis y fibrilación auricular, pero no es así. ¿Qué pasa? Se ha demostrado que los antagonistas de la vitamina K, en este caso la warfarina, inhibe una enzima que se llama la proteína gamma carboxilasa, que es esta enzima que está aquí, y esta produce calcificación de los vasos, en este caso renales, y lleva a un declive de la función renal. Por eso ya la warfarina no es la reina en este contexto. Sin embargo, miren lo que pasa con la warfarina que ya produce nefropatía. ¿Qué pasa con la monitorización? Cuando ya iniciamos la anticoagulación, no dejamos al paciente solo. Este paciente hay que monitorizarlo con exámenes de laboratorio por lo menos cada 6 o 3 meses, evaluando su perfil hepático, renal, y para no, en este caso, contextualizar si debemos ajustar terapias con respecto a reducción de dosis de anticoagulantes o no, o mirar el desempeño clínico, si hay factores como, en este caso, sangrado, evidenciar muchos otros factores indispensables. Un escenario también controversial es cuando utilizamos anticoagulantes junto con antiagregantes. Es en el contexto de los pacientes que le colocamos en enfermedad coronaria un stent. En estos pacientes debemos evaluar el riesgo, tanto en este caso evaluamos factores, en este caso trombóticos y factores hemorrágicos en esta gráfica. FA y síndrome coronario agudo, la triple terapia cada día va disminuyendo cada día más de utilidad. Y debemos de tener en cuenta que la más utilizada es la terapia dual. Sin embargo, en pacientes con alto riesgo trombótico, que es ese paciente que tiene múltiples stent o que es diabético, la triple terapia está indicada en hasta un mes. Aquí resumimos en la gráfica, según la guía, en este caso europea, vemos cómo la estrategia de usar la combinación de antiagregantes con anticoagulantes en contexto de síndrome coronario agudo, vemos cómo en el caso en la estrategia estándar simplemente vamos a dar por una semana la triple terapia, clase funcional 1, y vamos a dar a partir de ahí hasta el sexto mes esta combinación. En este caso podemos extendernos un año, en este caso porque este es un riesgo, en alto riesgo de sangrado, y duramos esta terapia dual hasta 6 meses. En alto riesgo trombótico, la terapia dual debe durar hasta un año y a partir de un año vamos a utilizar solamente, en este caso, el anticoagulante. El cierre de la auriculilla es una estrategia en esos pacientes que tenemos contraindicación absoluta para anticoagularlos. Es ese paciente que tenga alguna discrasia sanguínea, paciente que tenga, en este caso, en contexto de diálisis. La terapia, en este caso de cierre de auriculilla, es una terapia arduamente importante, ya que la mayoría de los trombos que se generan en fibrilación auricular se generan en la auriculilla. Todo paciente que va a cirugía cardiovascular, que tenga una fibrilación auricular, que le vayan a hacer un procedimiento cardiovascular, se le debe indicar cierre, en este caso de la orejuela.
Hay otros escenarios bastante importantes, que es el manejo perioperatorio de los pacientes que desarrollan FA. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Muchas veces nos encontramos que hay pacientes que nos piden la valoración con respecto a paciente tiene FA, está anticoagulado, y va al odontólogo, ¿cuántas piezas dentales necesito yo para definir si retiro o no la anticoagulación? Señores, 4 piezas dentales es el margen que uno puede tolerar hasta mantener la anticoagulación. Más de 4 es que usted dice, vamos a quitar el anticoagulante 24 horas y lo reiniciamos a las 24 horas. En pacientes, la terapia puente no es ya recomendada. Con respecto al manejo perioperatorio, si el paciente a ustedes les desarrolla FA, después de cualquier procedimiento quirúrgico, estos pacientes no tienen alto riesgo tromboembólico en comparación a otro tipo de FA, pero en contexto de cirugía cardíaca, un paciente que le hacen revascularización miocárdica quirúrgica y desarrolla FA, este paciente se le hace control manejo de frecuencia o de ritmo, pero no se anticoagula a menos que la escala Chapman-2 le dé de 4. Eso salió reciente en un estudio pivotal. Esto ya se los comenté. ¿Qué hacemos con el sangrado activo? Fácil. Dividimos el paciente, si no sangra, dividimos el paciente en pacientes que tienen sangrado menor y sangrado mayor. Si nuestro paciente tiene un sangrado mayor, lo que tenemos que hacer es suspender la anticoagulación. Paciente que tenemos anticoagulado y sangra cerebralmente o algún tipo de sangrado mayor, inmediatamente suspendemos la anticoagulación y utilizamos reversores. ¿Qué reversores tenemos? Si no tenemos los reversores, en este caso tenemos el dabigatran, el lidarosizumab, que es una estrategia que se utiliza en pacientes para evitar controlar el sangrado por dabigatran. Si no lo tenemos, podemos usar complejo protrombínico o podemos utilizar el plasma fresco congelado. Y en los pacientes de bajo riesgo sangrado, es un sangrado que no es mayor, es un sangrado que es bajo. Estos pacientes solamente suspendemos la anticoagulación y hacemos medidas de soporte. En pacientes que sangran que en contexto de sangrado por warfarina, la suspendemos y podemos utilizar vitamina K intravenosa y complejos, en este caso complejo protrombínico. Importante descartar el adelsanet alfa en pacientes que tienen sangrado por inhibidores del factor 10, en este caso rivaroxaban y apixaban. ¿Qué hago si me sangró un paciente, un paciente a nivel intracerebral y estaba anticoagulado? Señores, mire, evaluamos, esto es un manejo multidisciplinario. Aquí interviene neurocirugía, cardiología y neurología. ¿Qué hacemos? Está aprobado reiniciar. ¿Cuándo reinicio? Me sangró. Para la anticoagulación y a las 4 o 6 semanas, si el riesgo es bajo, ya sea trombótico o riesgo de sangrado es bajo, este paciente a las 4 o 6 semanas debemos iniciar la anticoagulación. Si el paciente es de muy alto riesgo trombótico, se recomienda, según aquí, iniciar a las 1 o 2 semanas después del sangrado, iniciar nuevamente la anticoagulación, pero la evidencia es 2A. Y el cierre de auriculilla es 2B. Mire que los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado es un paciente que ha tenido múltiples eventos cerebrovasculares hemorrágicos. En este paciente podríamos considerar el cierre de la auriculilla. En embarazo, escenario importante. ¿Qué pasa con la embarazada? ¿Qué hacemos? Paciente embarazada con FA. Señores, este es un escenario bastante complejo y miren, aquí cabe resaltar que a pesar de que la warfarina es teratogénica, se puede utilizar a partir del segundo trimestre y tercer trimestre, lo recomiendan las guías, pero yo les soy sincero, es mejor arriesgarse con la heparina de bajo peso molecular en este contexto. Conclusiones finales. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, señores. Problema de salud pública asociado a morbilidad y mortalidad. La clasificación de la fibrilación auricular ya cambió, tiene unas ciertas estrategias, en este caso por estadios, tener en cuenta los enfoques SOS y GA2 en este caso de los pilares de tratamiento. Siempre vamos a estar enfrentados a esta arritmia, tener en cuenta otros factores, además de los scores que le hablé, en este caso de Chapman-2, tener en cuenta los factores de riesgo como obesidad, diabetes, y recordar que los DOA son fármacos con mejor perfil de riesgo-beneficio en pacientes para prevención de eventos cerebrovasculares y en pacientes que tienen ausencia, en este caso, de prótesis mecánica o que no tengan estenosis mitral moderada o severa. Gracias. Doctor, muchas gracias.